noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Mi nombre es Ana Laura Valdés y en la noche de hoy les voy a estar presentando la prédica que va a dirigir Silinia Prada, quien nos acompaña desde Missouri, Estados Unidos. A esta, ella la ha titulado El Arca, en alusión al símbolo que representaba la compañía de Dios en diferentes momentos bíblicos. Vamos a poder observarlo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos apocalípticos e incluso qué relevancia cobra hoy en día en nuestra vida como cristianos. También aprovecho para invitarlos a que nos acompañen los domingos en el BMW Center en Costa del Este, donde vamos a tener servicio a las 11 de la mañana o a las 5:30 de la tarde. Los esperamos. Y ahora aprovechemos este tiempo para escudriñar la palabra, la cual es resplandor a nuestros pies y luz a nuestro camino. Buenas noches, Calle Belén. Qué gusto estar con ustedes para seguir navegando las maravillas de la palabra de Dios. Es que realmente uno encuentra cosas cuando escudriña la palabra que a uno lo impactan, y espero que esto le impacte a ustedes. Cada viernes comparto un devocional con unas amigas en El Salvador que trabajan con niñas, y me fijé en un detalle de Apocalipsis capítulo 11 que no me hizo investigar más, y tiene que ver con la manera en que al sonar la séptima trompeta se abren los cielos y hay un objeto presente en el cielo que Juan quiso registrar, y se trata de el Arca del Pacto. ¿Qué hace el Arca del Pacto en el cielo? ¿Por qué está allí? ¿Por qué Juan lo escribió? ¿Por qué el Espíritu de Dios, por qué Jesucristo le permitió tener esta visión donde visualiza esto que sucede al final, cuando ya la ira de Dios se derrama y la recompensa para los creyentes comienza a suceder? Algo interesante acerca del Arca del Pacto es que también se le conoce como el Arca del Testimonio. Hay películas que se han hecho, hay documentales, hay personas que se han tomado la tarea de buscarla a través de la historia, y con eso algunos dicen que está en Etiopía. Después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico entró a una cueva y él dice que él la vio, y su testimonio parece tener credibilidad. Otras personas la han reportado que están en el monte del templo de la antigua Jerusalén, otros que está en la tumba en Gólgota, otros dicen que está en Atara, Irlanda, otros que está en Oak Island, Nueva Escocia. Y hay un egiptólogo que es cristiano, y él tiene una teoría que me parece sensata. Así como Sadrach, Mesach y Abednego en la época de Nabucodonosor, cuando estaban ellos fueron llevados cautivos y por su obediencia a Dios los metieron en un horno de fuego, él dice que es muy probable que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y se tomó todas las cosas de valor, como el Arca del Pacto era cubierta de oro, llena de oro, es posible que la haya fundido en estos hornos de fuego allá en Babilonia, y le sirvió para pagar a los soldados el precio de la invasión. Interesante. Sigamos adelante, y así dice Apocalipsis, capítulo 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, que en otras traducciones es el arca del testamento o del testimonio, se veía en el templo. Obtuvo relámpagos, después se oyeron voces, truenos y un terremoto con grande granizo. El arca del pacto, el arca del testimonio. Esta arca es donde Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25, 22, desde allí me declararé a ti y hablaré contigo de entre los dos querubines. ¿Qué significado tiene para nosotros este arca del testimonio? Que Dios sí habla, Dios sí se comunica, Dios sí está interesado en hacernos conocer su voluntad. Ese es el significado, pero cuando sigamos avanzando en lo que es esta arca del testimonio,
vamos a ir entendiendo mejor su importancia para nuestra vida. Porque el arca no solamente es el lugar donde Dios venía a declararse a Moisés, pero el arca también es un templo miniatura donde al entrar ya en su lugar de reposo, en la trayectoria de los viajes de estos israelitas por el desierto, se inundaba con la gloria de Dios, la majestad divina de Dios a tal grado que Moisés no podía hacer nada, no podía entrar, no podía hablar, no podía hacer nada. Y nosotros estamos aspirando siempre a que la presencia de Dios en nuestra vida sea la que nos lleve y se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Eso es lo que el testimonio, lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos da la mente de Cristo y ya no pensamos simplemente en nuestros antojos y vivimos de acuerdo a nuestras pasiones, sino que ahora hay una gloria de Dios en nosotros que nos ha transformado y nos lleva a vivir su voluntad, su testimonio. ¿Qué conexión hay entre el arca del testimonio que hizo Moisés, que proviene de Dios, y el arca que está en el cielo? ¿Qué conexión pudiera haber? Recuerden que Israel en el desierto, cuando salen de Egipto, ellos vienen bajo la influencia de una cultura que tenía muchos dioses. Y de la misma manera, esos dioses eran cubiertos de oro. Eso simbolizaba eternidad, el poder pasar de este mundo al próximo mundo, una garantía de eternidad. Así que ellos los bañaban con oro a estas estatuas que creo que medían unos 45 centímetros y las ponían, las colocaban en unas cortezas, las sacaban delante del pueblo, las paseaban en procesiones y de esta manera era como un contacto de estas deidades egipcias con el pueblo, siempre protegidas por un espacio sagrado de ya sea una caja o una corteza para no contaminar a esta deidad. Israel venía de ese concepto y ahora tenemos un arca totalmente bañada en oro y es interesante que Dios le manda a poner varas y dice: no me quiten nunca estas varas de aquí, porque Dios siempre está en movimiento, Dios siempre está en acción. Pero la gran diferencia es que mientras que los egipcios ponían sus estatuas en los lugares del templo y les ponían comida y les alimentaban y cada día les cambiaban la ropa, esta arca del pacto lleva por dentro algo muy particular. Lleva el testimonio de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Lleva los mandamientos de Dios y también llevan el maná. Como que Dios está invirtiendo todo el concepto de que los egipcios le dan de comer a sus ídolos, pero yo soy el que a ti te doy de comer. Los egipcios guardan a sus ídolos ahí atrás, pero yo estoy con ustedes por donde quieran que ustedes vayan. Yo soy el que los guarda a ustedes. Y hay un sinfín de aplicaciones para nuestra vida de lo que representa este baúl sagrado que tenía dos ángeles, que no eran ángeles nada más, son querubines, un rango particular de seres espirituales que tienen 4 rostros. Y los rostros están mirando el uno al otro, como poniéndose de acuerdo. Pensemos, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra. Vemos tanto contenido que nos dio Jesucristo, que nos da el Nuevo Testamento, a través de las cosas sagradas que Dios le entregó a su pueblo. Y estos ángeles no solamente se están mirando, estos querubines, pero los querubines también el rostro lo tienen sobre el testimonio. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué manda Dios? ¿Cuáles son sus propósitos para actuar y ejecutar lo que Dios pide? Y también
me estoy adelantando, pero ¿cuál es el testimonio de Dios? Lo que Él ha hecho en mi vida, la palabra que está en mí, el llamado que ha puesto en mí, el plan que tiene con mi vida para yo ahora ser un testimonio de lo que Dios dice a mi familia, en mi mundo. Y bueno, es algo tremendamente emocionante. Algo que les quiero leer, dice Primera de Pedro 1:12, porque hay ciertas enseñanzas que desconectan el Antiguo del Nuevo Testamento, pero miren lo que dice Primera de Pedro 1:12. A estos, está hablando de los profetas de la antigüedad, incluyendo Moisés, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar ángeles. Los ángeles anhelan mirar cómo tú vives este testimonio de lo que Dios ha declarado y sigue declarando a través de su palabra, manifestando su voluntad. La primera pregunta fue: ¿qué significado tiene para nosotros el arca del testimonio? Y cómo Dios en nuestro corazón ha depositado su voluntad y Él nos ha transformado y nos ha dado el Evangelio de Jesucristo y su palabra para que nosotros conozcamos su voluntad. En Primera de Juan 3:3 se nos dice que el que tiene esta esperanza, esta salvación, esta fe, el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Muchas personas están atormentadas, pero esta esperanza causa pureza, así como el Señor es puro. Produce este efecto. Ahí está la conexión o el significado para nosotros hoy. ¿Y qué conexión tiene el arca del testimonio que hizo Moisés con el arca del cielo? Hicimos una comparación de que es Dios, el supremo sobre todo, que nos sustenta y nos lleva, y no somos nosotros los que tenemos que cuidarlo. Él nos cuida a nosotros y tenemos que estar pendientes de cuál es su voluntad, qué quiere Él hacer en mi vida, que sea como un testimonio para el resto del mundo. Y en tercer lugar, ¿cómo estoy viviendo mi testimonio delante de Dios? ¿Cómo estoy yo respondiendo al llamado cristiano de crecer, de rendirme a Cristo y de permitir que mi vida manifieste cuál es la voluntad de Dios para las personas a mi alrededor? Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros necesitamos pulir, perfeccionar cómo vamos a dar el testimonio de Dios a nuestro mundo. No solamente cómo Él ha hecho un cambio en mi vida, pero quién es Dios. El propósito de Israel con el arca del pacto, del testamento de Dios, era que las demás naciones se dieran cuenta quién era Dios verdaderamente, el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuestro testimonio debe tener una explicación muy razonada, llena de evidencias acerca de la creación de Dios. Cada vez más el mundo se está encaminando a aceptar como norma que el pensamiento ideológico inventado y el ajuste de conceptos que son verdaderos y cambiarles su significado, que estas cosas son aceptables, es la nueva norma. Nosotros tenemos que aprender
como hacía Pablo. A Pablo se presentó, creo que es Hechos 17, en el Areópago, ante los intelectuales, ante las voces informativas de la época, los maestros de la filosofía. Y dice que él discutía y argumentaba con ellos. Él no solo quedó con la indignación en su corazón, pero estaba preparado porque conocía cómo pensaban estas personas, y la palabra de Dios, la Biblia y todo lo que Dios ha creado tiene más peso para dar una explicación de las cosas como son hoy de cualquier explicación que la humanidad pueda ofrecer. Entonces, adelante, el arca es un recordatorio de que Dios nos ha estado acompañando y la vamos a ver hasta el final. El arca es una señal de que nosotros somos del Señor. Y nosotros, imagínense permanecer en silencio con este testimonio. No hay que sacudir las cosas, no hay que provocar a nadie. Imagínense estos ángeles que miran el testimonio de Dios y uno callarlo. ¿Cómo vamos a ver milagros? ¿Cómo vamos a ver cosas poderosas? ¿Cómo vamos a hacer la iglesia que en este tiempo que estamos vivos, en esta situación de un mundo encaminado más y más a la confusión, cómo vamos a sentir valor y bendición entre nosotros si callamos este testimonio tan valioso, que no solo es el cambio que Dios hace en nuestra vida, pero es lo que Él es para el resto del mundo, el creador de los cielos y de la tierra, la única esperanza, el Dios que va a hacer todas las cosas nuevas, y en estos tiempos de tremenda angustia, nuestra esperanza en Él produce paz, porque sus testimonios son fieles y Él llena nuestro corazón de su verdad. Señor, pedimos en esta noche que tú nos renueves en esta misión tan preciosa de ser portadores de tu gloria, de ser tus representantes. Y si alguien todavía no ha tenido ese testimonio en su corazón de un Dios que sustenta, que cuida, que salva, y que al mismo tiempo nos llama a trabajar en su obra, pedimos que esta persona abra su corazón a ti y dé esos pasos para tener una vida en abundancia, una vida de propósito, y al final de los tiempos con nosotros ver los cielos abiertos y ver el templo de Dios lleno de su gloria. Dios los bendiga. Siempre me impresiona cuando un pedacito tan cortito de la Biblia puede tener tanto significado. Y es que el arca representa la compañía de Dios, que Dios es fiel, que está con nosotros y nos sustenta incluso en los momentos más difíciles. Qué tranquilizante es poder saber que aunque sean momentos muy complicados, muy dolorosos como los que narra el Apocalipsis, tenemos la confianza y la tranquilidad de que Dios va a estar con nosotros cada paso del camino. Quiero aprovecharles para compartirles una promesa que sentí se relacionaba mucho con la prédica del día de hoy y está en Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Esta promesa me la dio Dios hace varios años y me ha acompañado desde entonces, así como el arca acompañó a distintos personajes bíblicos a lo largo de sus momentos difíciles. Recuerda que Dios sustenta y provee. El rol de nosotros simplemente es testificar que Él está en nuestras vidas y todo lo que ha hecho por nosotros. Él ha prometido encargarse de todo lo demás. Para cerrar, los dejo con un tiempo de alabanza.